Cuando él acaba de decir todo el diagnóstico y un montón de cosas, bueno, entonces para decirme, mira, tu hijo necesita de por vida recibir una medicina. Estábamos en un país donde definitivamente no conocíamos muy bien la cultura, los procesos médicos, y cuando Miguel, después de 2 meses de estar acá, todavía no tenemos papeles, no estamos regularizados, sangra, y decíamos, ¿dónde llevamos a nuestro hijo? O sea, ver a nuestros hijos mal. Yo sé que parte el corazón de los padres, pero nuestro hijo nos sensibilizó, nos humanizó, nos ayudó a entender muchas cosas y los procesos propios de la vida que se salen de control de nosotros. Hola, estamos muy contentos. Este es nuestro tercer episodio de este podcast llamado Salvemos lo Nuestro. Yo soy Jaime. Yo soy Paula. Y bueno, hemos venido con esta labor de compartir un poco de nuestra historia, dar un poco de contenido, especialmente a las parejas o a las personas que quieren saber un poco más de relaciones de pareja, de matrimonio, de todo eso. Y hoy vamos a abrir un poco también nuestro corazón de cosas que hemos vivido y experimentado. Y el tema del podcast de hoy es un gigante llamado Von Willebrand. ¿Había alguna vez usted escuchado un hombre como esos? No tan extraño, ¿cierto? Pero es como el nombre de de una película ahí como de terror, no sé. Sí, estamos en la vida y nos podemos sumergir en situaciones que a veces se desbordan y que no dependen de nosotros. Y sí, nos pasó también a nosotros. Pues cuando nos casamos, mi esposo y yo, y bueno, tuvimos nuestra primera hija, ya al año y 8 meses, pues Dios nos regala la posibilidad de quedar nuevamente embarazados. Y bueno, estábamos muy felices. Recuerdo que estábamos en Estados Unidos, llegamos a Colombia, recibimos la noticia que estábamos embarazados y ahí comienza una gran aventura. Pasaron los primeros 5 meses, no dijimos, era top secret, de que estábamos embarazadas, luego nos dimos cuenta y decidimos un nombre, creo que teníamos varios nombres ahí, nos dimos cuenta que era un varoncito, Miguel Ángel, y decidimos ponerle así, como el ángel guerrero. Y bueno, el primer regalo que uno le da a los hijos es los nombres y eso genera y marca y genera identidad también. Y bueno, a los tenemos a Miguel Ángel, pues se da la oportunidad a los 9 meses de tener a nuestro hijo Miguel. Y bueno, hermoso, gordito, lindo. Claro, lo más vulnerable de todos los padres son los hijos. Y bueno, quizás más o menos como a los 2 meses empezamos a poner las vacunas y notamos que una de las vacunas, Miguel seguía sangrando como góticas de sangre. Ustedes saben que las vacunas de los niños son un hilito y él seguía sangrando y eso empezó a como a llamar un poco la atención, pero bueno, no pasó mucho de ahí. Y como nosotros participamos de una comunidad de fe y allí habían personas, amigos, pues ustedes saben que cuando uno llega a un lugar y tiene niños pequeñitos, bebés, ya uno desaparece y el protagonista de la película son los bebés. Entonces todo el mundo quería cargar al bebé, en fin. Y en la noche empezamos a notar que su torso tenía hematomas. Eran morados, para los que pronto no entienden qué es un hematoma, y eran como bolitas. Entonces se podía palpar efectivamente de que ahí había algo mal. Pero ahí no eran ninguna bolitas, eran grandes, eran unas bolas grandes que le salían en el hematoma y eso era pues bastante impresionante, o sea, eso impresionaba la vista más la gama de colores ahí, sí, amarillos, verdes, morados, y lograba impactarnos muchos a nosotros pues porque no nos parecía algo normal. Entonces empezamos a hacer la búsqueda del estudio de qué era lo que pasaba con nuestro hijo. Lo dejamos de llevar precisamente porque teníamos miedo de que algo estuviera ocurriendo. Y después de los exámenes de sangre, pues tuvimos un diagnóstico. Ese día yo estaba en la escuela, estaba trabajando como profesor
y mi esposa fue con mi papá al diagnóstico. ¿Cómo fue eso? Así es, estuvimos en una torre médica en nuestra ciudad de Medellín y el hematopediatra nos recibe, nos sienta con un sobre, abre el sobre y nos dice, bueno, aquí les estoy leyendo los resultados de la investigación que le hicimos a Miguel Ángel en su sangre y efectivamente tu hijo tiene una deficiencia de factor von Willebrand en la sangre, es severo, es grado 3. Y como que bueno, hasta ese momento no habíamos entendido absolutamente nada y empieza a explicarnos de que es una condición en la sangre, de no coagulación, de uno de los factores, que era pues el carrito transportador o el transportador del factor 8 que es de la hemofilia. Bueno, para la sangre, para que la coagule la sangre, se necesitan varios factores que estén funcionando de manera perfecta y mi hijo no aparecía con uno de ellos y yo era como que no entendía y él seguía hablando y eso fue como una cosa lenta, como que iba hablando y uno no lo En cámara lenta. entiende. Claro, cuando uno recibe una noticia que lo impacta, como que todo se pone en pausa y todo es como lento y uno está tratando de asimilar la noticia porque al parecer era algo muy serio lo que estaba Sí, y ocurriendo como que con no Miguel. sabía qué era lo que significaba y yo he sido muy como de pronto en ocasiones somos las mujeres un poquito como aceleradas, bueno, ¿y qué esto qué significa? Cuando él acaba de decir todo el diagnóstico y un montón de cosas, yo, bueno, entonces para decirme, mira, tu hijo necesita de por vida recibir una medicina porque las personas tenemos entre el 50 y 150% de ese factor en la sangre, pero tu hijo lo tiene en cero y necesita un factor que hay que ponerle de manera profiláctica, o sea, de manera constante, en una habituación, o sea, hay que hacerlo días específicos. Y yo no lograba entender cuando después me dice, mira, esa medicina son 3 veces a la semana y esa medicina va a ser, y va a ser muy costosa. En esa época estaba en mi país, Colombia, y decía, vale 1.000.000 de pesos cada dosis y son 3 a la semana, 12 al mes, y esa medicina se le pierde en el cuerpo cada 12 horas. O sea que dura, no es el pérdida, sino que tiene una duración Tiene una de vida en el cuerpo casi de 12 12 horas. horas, o sea, era como que y yo decía: "Dios mío, 1.000.000, 3.000.000, 12.000.000". En aquella época recuerdo que nos ganábamos un mínimo y yo me reía así como usted me ve en este momento, yo me reí, yo dije: "¿Qué es esto?". Y mi suegro decía: "Ay, discúlpela que ella está como de nerviosa", y yo, claro, podía tener un momento de nerviosismo, pero a la vez me sonreía porque yo decía: ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo Dios va a obrar? Si Dios sabe que, no, que nosotros o en ese momento no estábamos pues con una solvencia económica, ganábamos muy exacto para vivir y yo, ¿qué va a pasar aquí? Pero hay algo y es que hemos entendido a ese momento de nuestra vida, ya teníamos un encuentro personal con Dios, ya habíamos conocido un poco, o no un poco, mucho de la fe, ya sabíamos que Dios hacía milagros, que hacía cosas especiales, pero nos encontrábamos ante una situación y yo dije, quiero ver qué Dios va a hacer. O sea, lo dije también como en esa convicción de qué va a pasar aquí. Sí, es muy importante porque algunos van a ver el video y quizás tienen el tema del von Willebrand. ¿Qué es el von Willebrand? Es como dijo mi esposa, la sangre para poder coagular necesita la activación de diferentes factores que todos tienen que intervenir. No puede faltar uno. Si uno falta, no hay coagulación. Puede ser factor 6, factor 7, factor 8 y el factor von Willebrand. Como a nuestro hijo le falta ese, aunque todos funcionen, ese no va a permitir. Y hay diferentes niveles. Entonces, nuestro hijo significa que es un niño de alto riesgo porque ante cualquier herida, ante cualquier situación, se puede complicar más. Como una vez que nuestro hijo, pues, tenía los dos dientecitos apenas de abajo y se fue de bruces. Y cuando se va de bruces, se entierra. Es una heridita, pero insignificante. Y esa herida insignificante, nos tocó llamar a ambulancia, ir al hospital, en ese momento al Pablo Tobón Uribe, y hacerle una
una infusión porque, y mirar a ver qué tiene en la boca porque estaba botando mucha sangre. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que era un tema muy delicado, empezó a tener cada salida de dientes era una emergencia. Era muy complicado, la verdad. Aquí recordando todo esto, nuestro hijo sangraba, tenía sangrados no solamente en el cuerpo, sino nasales también. Y bueno, pues, no le coagulaba la sangre, el medicamento en Colombia no le servía mucho, tenía muy poquito del factor que necesitaba mi hijo, y en realidad vivimos muchos momentos muy, muy duros. Cuando mi hijo sangraba era como si el día se volviera la noche, porque eso se empezaba a botar sangre, y era como si empezara a bajarle la hemoglobina, obviamente, se ponía blanco como un papel. Y era bastante duro porque sentíamos como si en cualquier momento fuera a pasarle algo. Él tuvo hospitalizaciones, él tuvo transfusiones, y fueron momentos muy Sí, yo difíciles. recuerdo la transfusión que tuvo, lo vivimos aquí en Estados Unidos, y obviamente nos fuimos de Colombia a Estados Unidos precisamente porque queríamos ver otras opciones para Miguel. Allá en Colombia, en ese momento, no teníamos la medicina necesaria para Miguel. Había una de factor 8 con algo de von Willebrand, pero no era la que nuestro hijo necesitaba. Y queremos hablar de todo esto, ¿saben por qué? Porque aquí hay padres, personas que tienen hijos con una condición y que a veces los sobrepasa. Por ejemplo, un niño con autismo o con cualquier otra condición que dicen, ¿qué vamos a hacer? O sea, no sabemos, como que el mundo se cierra y lo que les queremos transmitir es que nosotros pasamos, hemos vivido por eso donde sentimos de que el mundo se cierra y que no hay posibilidades y oportunidades. Y esa fue la razón por la cual uno de alguna manera saca fuerzas y emprendimos en este país. Entonces, cuando llegamos, sí. Aquí me está dando ganas de llorar cuando te escucho, amor mío, porque, a ver, recordar como algunos de esos momentos, creo que muchos padres se pueden sentir como que desbordados, como dice mi esposo, y sentimos que no vamos a resistir. Nosotros nos sentimos también así. Y recordaba que cuando sangró mi hijo, cuando sangraba era un momento como de tanta oscuridad, no sabíamos qué hacer en ese momento, y sentíamos que era como que, pues yo particularmente sentía que como que en cualquier momento se iba a morir. O sea, que iba a pasar algo y que no iba de pronto a lograr resistir. Porque yo decía, pues los niños son pequeños, están escalando, están por acá, se chocan, se caen, se aporrean, y cualquier cosa iba a ser un poco difícil. Siempre había un riesgo. Para mí, por ejemplo, lo que más me impactaba era que como era un niño, antes de venirnos, muy gordito, entonces había que ponerle la profilaxis, que era para prevenir, la profilaxis para prevenir cualquier sangrado, o cuando sangraba, y las enfermeras trataban de buscar la vena, y como no encontraban la vena, entonces chuzaban y buscaban ahí mismo la vena, y muchas veces eran 3, 4, 5 chuzadas, y el niño ya llegaba a un momento donde lloraba y buscaba los ojos de papá y de mamá, porque cuando un bebé se siente en peligro, pues busca a sus cuidadores. Y lo que le rompía a uno más el corazón era sentir de que esos cuidadores estaban ayudándole a su verdugo a hacerle más daño, pues porque obviamente un bebé no va a entender que era por su bien. Entonces, empezábamos como esa confrontación interna y obviamente, al final le ponían, pero eso fue muy difícil. Luego, cuando llegamos aquí, se vuelve más complejo porque estábamos en un país donde definitivamente no conocíamos muy bien la cultura, los procesos médicos y todo este tema. Y cuando Miguel, después de 2 meses de estar acá, todavía no tenemos papeles, no estamos regularizados, sangra. Y esto es un mensaje para nuestros amigos inmigrantes que llegan, que no saben qué hacer, que tienen su situación de medicina y no saben qué camino tomar. También experimentamos ese momento y decíamos, ¿dónde llevamos a nuestro hijo? Está sangrando nasalmente. Eso, cuando yo recibí la noticia, mi hijita entró en la tienda que estábamos montando, mi hija dice, papi, Miguel está sangrando.
¿Cómo fue ese momento en el carro? Buscamos a todas las personas que supuestamente nos iban. Bueno, habíamos aguantado ya 2 meses, habíamos resistido, tratado de cuidarlo y eso, pero fue inevitable, sangró, de la nada empezó a sangrar y eso fue muy complejo porque no sabíamos a dónde llevarlo. Luego, después de varias horas, nuestro hijo ya era como un papel todo blanquito. Y ya bueno, corrimos para uno de los Pero vomitó, incluso vomitó. como tragaba la sangre, era nasal, era algo tan sencillo. Es que para nosotros se nos vuelve una emergencia grande, una situación tan sencilla. Entonces, de tragar sangre, estar tragando, vomita, me vuelve a mí el carro, todo. Y lo alcanzamos a llevar a un Amor, ¿y cómo hiciste hospital cómo ya. hiciste? Porque las enfermeras hablaban inglés, al verte así, ¿cómo hiciste para? Porque yo estaba mientras tanto, parqueando el carro con mi hija, ¿y tú cómo hiciste? No, uno llega y de alguna forma, pues, te salvan la vida. O sea, lo atienden, lo cogen, le hacen los signos vitales y lo último que le preguntan a uno es el nombre. Pero, como es una emergencia y ven el niño mal, entonces, le ayudan para que, pueda mirar el tema de los signos vitales y demás. Ahí recuerdo que nuestro hijo pasó, de un día para otro lo hospitalizaron, lo transfundieron. O sea, ver a nuestros hijos mal, yo sé que parte el corazón de los padres y sentir como que son de uno, pero no son de uno, de que estamos aquí de una manera pasajera. Pero nuestro hijo nos sensibilizó, nos humanizó, nos ayudó a entender muchas cosas y los procesos propios de la vida que se salen de control de nosotros. Y hemos entendido algo que en Dios hay propósito siempre y que ha sido importante. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 12:9 que Dios nos decía: "Bástate mi gracia", porque le suplicábamos a Él: haz algo", y Dios nos decía: "Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad". En otras versiones es: "Mi amor es solo lo que necesitas". Y en realidad eso nos llevó a experimentar a un Dios que te acompaña en la prueba, ¿sí? A veces siempre queremos que nos la evite, nos la quite ya, pero no, en ocasiones Dios permite la prueba, pero te dice que te va a acompañar y que va a estar contigo. Y sí, su amor nos acompañó, su amor nos guardó, nos cuidó, ayudó en esa crisis que el niño saliera adelante, que se pudiera recuperar, quedamos endeudados Y luego y luego Dios nos mostró el camino, nos porque mostró el era como una montaña rusa. Sentíamos que estábamos logrando cosas y de repente bajábamos y decíamos: "De aquí no vamos a salir", y luego Dios abría otra puerta. Pero queremos decirle esto muy humanos porque tanto mi esposa como yo hemos estado en la fe, hemos visto los milagros de Dios, pero no escapamos a la realidad humana. Y yo, inclusive como psicólogo, empecé a desarrollar unos cuadros de ansiedad muy fuertes porque era la tensión migratoria de montar un nuevo negocio de mi hijo, y por las noches empiezo a tener ansiedad, problemas para dormir, insomnio, porque cuando dormía, de pronto mi hijo venía a nuestro cuarto y era un poco sangre, pero cuando se untaba o así, y tú te despertabas y veías eso, eso te impactaba. Entonces empezaba uno a tener como cuadros de ansiedad y vivimos ese gigante. O sea, era muy difícil. Encontramos fundaciones, una fundación que llamaba Hope and Life, que nos tendió la mano, nos ayudó con medicina en el inicio, la Asociación de Hemofilia de la Florida. Fue muy especial porque encuentras una comunidad, conocimiento, y empieza a caminar. Y Dios te va dando las formas, porque Dios no nos abandonó no, nunca. no, nunca nos abandonó, nunca nos ha abandonado y entendimos muchas cosas, y es que Dios tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Y ese regalo, o sea, ese tesoro nos tocó a nosotros y nos tocaba como padres salir adelante y resolver. Y entendimos cuando llegamos a los Estados Unidos
que empezamos a ver tanta necesidad, parte de ese propósito con nuestro hijo y uno de ellos era orar, unirnos más, otro de esos era poder restaurar mucho también nuestra relación y justo aquí fue que empezamos a sentir ese llamado de trabajar con parejas, con familias. Y yo recuerdo una vez que esto me encanta contarlo, es cuando antes de que naciera mi hijo, yo estaba en la sala del quirófano y un pensamiento llegó a mí y decía, Miguel los va a unir a ustedes, ya Miguel ibas a nacer. Yo no lo entendí porque éramos muy unidos, trabajamos juntos, hacíamos muchas cosas, pero luego vine a entender, cuando llegamos a los Estados Unidos, por toda esta situación de nuestro hijo y buscando una mejor vida para él, em, llegamos y sentimos ese llamamiento de trabajo con parejas. Ahí entendí que nuestro hijo traía como una bendición de unión para llegar a parejas, a familias, y esa ha sido parte de nuestro gran propósito al estar aquí. Algo más que a mí me llamó mucho la atención y leer nuestra vida en clave de Biblia, si lo podemos decir así. Y entendimos también em, que digamos que los sufrimientos del tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera y que habían personas imprudentes con buenas intenciones, imprudentes con buenas intenciones, que decían, pero ustedes que le sirven a Dios, que ayudan, y mi esposa relató un texto del apóstol Pablo, y es, Señor, te pido 3 veces que quites este aguijón de mi carne. Pablo, el que había sanado, el que había hecho milagros, el que había sacado demonios inclusive, que le llevaban trapitos para que él orara y ocurrieran milagros. A Pablo. Y él mismo estaba pidiendo algo para sí. Y el Señor dice, bástate mi gracia. O sea, entonces entendimos que Dios nos ha permitido ver cómo Él obra a través de nuestras vidas. Vemos milagros en nuestras consejerías y citas, vemos cómo los matrimonios, o sea, vemos el poder de Dios. Pero en una petición personal, Él nos decía, bástate mi gracia. Y hemos visto ese proceso. Luego a Miguel le hicimos una operación, empezamos a regularizar nuestro proceso migratorio, él tuvo salud, bueno, después les contaremos más esta historia para que queden aquí enganchados con nosotros en este podcast. Y le hicimos una operación, le pusimos un port access y ahí nosotros empezamos a poner la medicina. Quizás le pongamos ahora una foto de esas para que usted vea más o menos qué hacíamos. Entonces le poníamos el port access y ahí nosotros tuvimos más independencia. Amor, Miguel es un niño traumatizado, es un niño triste, es un niño rezagado, es un niño que está en la esquina, así, es un niño sin alegría. No, Bueno, ni no, no, no para nada, digo, para nada. Miguel, para nosotros nuestro hijo ya es un milagro, porque es un niño, siempre fue un niño fuerte, un ángel, o sea, alegre, es un deportista y ahorita está para deportista preparándose deportista para ser ya un poquito más de alto rendimiento y es alegre, es muy friendly, o sea, muy, muy de amistad, muy cómico. es muy cómico, él te baila, él te hace reír, él es como una chispa de Dios que nos habla y que a través de su vida nos dice, mami, se ama hoy, se perdona hoy, se vive hoy, mañana no sabemos, pero todo es el día de hoy y yo creo que eso nos ha llevado a vivir la vida más intensamente, con más conciencia, con más claridad de qué Y nunca pasa. fuimos papás helicópteros, siempre estábamos preocupados, pero le transmitimos seguridad para que él fuera. Y hoy, pues, sigue con su condición, él conoce muy bien su condición, estamos en ese proceso, está jugando fútbol, soccer para los que están en Estados Unidos y vemos el amor de Dios. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir aquí a las parejas? Muchas veces, cuando un hijo o cuando una situación caótica llega al hogar, la pareja tiende a desunirse. Mm. Pero creo que cuando encontramos el fundamento, los principios de Dios, nos unimos y vemos más allá del problema, vemos es una oportunidad, una bendición, el saber de que tenemos el regalo de la vida hoy y asumimos esos principios, encontramos detrás de todo esto ese sentido de lo que nos está ocurriendo. Así es, ha sido fuerte, pero ha sido muy transformador.
Muy bien, vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a hablar de nuestra familia, de nuestros hijos, un poco porque queremos conectarnos con sus realidades. No queremos transmitir un ideal falso de lo que es una relación de pareja o de familia, inclusive teniendo a Dios en medio de nosotros. Pero queremos decirle que en Dios hay esperanza. Si usted quiere hablarnos, escriba en los comentarios, búsquenos. Ahí están todos nuestros contactos. Si quiere que hablemos más de este tema. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast transmitiéndole lo siguiente, y es que no hay gigante que pueda derribarnos si Dios está con nosotros. Dios hace que esos gigantes nos vuelvan a nosotros fuertes y se abran caminos que jamás habíamos pensado. Les damos las gracias. Por favor, comparte este material y véalo cuantas veces sea necesario. Y recuerden que en Salvemos lo Nuestro creemos en la restauración y en el amor de las parejas.